Hola, buenos días. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y puesto que es la palabra de Dios, le tenemos que pedir a nuestro Padre que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y ayúdeme al mismo tiempo conmigo. Usted diga: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des entendimiento para recibir tu palabra, pero que no seamos oidores solamente de ella, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos hablando de hechos. Déjeme preguntarle antes de iniciar con la predicación: ¿has entregado realmente tu vida a Cristo Jesús? ¿Eres parte de su iglesia? Después de la predicación de Pedro, dice que se añadieron como 3,000 personas. Ahora, vemos entonces aquí que la iglesia está formada por aquellos que han oído el evangelio, que se han convertido, han entregado su vida a Cristo Jesús y que luego se han bautizado. O sea, se han identificado con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección y se han levantado para andar en vida nueva. Si buscamos una definición sencilla, vamos, sería esta que acabo yo de mencionar, porque podemos hacer una definición más compleja, más larga, dependiendo de para qué la necesitemos, si para una declaración o para un estudio, pero no es nuestro caso. Nosotros estamos en este momento predicando la palabra de Dios, no en una clase de eclesiología, pero sí quiero que veamos la importancia que tiene que Cristo Jesús haya creado a la iglesia, porque la iglesia somos creación de Cristo Jesús. Antes del Pentecostés, de este Pentecostés, no existía la iglesia. Sí, existía Israel, pero Israel, vamos a decir, parte de Abraham, y Abraham vivió unos 2,000 años antes de Cristo. Nosotros tenemos apenas 21 siglos después de Cristo Jesús, no 23, 21. Entonces, nacimos precisamente como iglesia, fuimos creados como iglesia por Cristo Jesús en esa fecha, en esa fiesta, en esa celebración de la primera cosecha. Ya vimos que cuando la iglesia nace, hubo grandes señales de parte de Dios, mostrándonos que nacimos con su bendición, con su beneplácito. Aquellos convertidos ese día fueron las primicias de la iglesia entregadas a Dios. Así como en el Antiguo Testamento se entregaban las primicias de la siega del trigo en la misma fecha. Pero hay algo que todos nosotros debemos de saber. Y no solo saber, sino entenderlo bien. No es como memorizarnos algo sin entenderlo. No puede ser así. No es un machete, sino que es algo que nosotros tenemos que entender. Y Pedro nos dice precisamente en su primera carta la razón por la que nosotros fuimos creados. Nos dice que fuimos creados, fíjese, tanto para actuar dentro de la iglesia, o sea, en nosotros mismos, como fuera de la iglesia, hacia el mundo. Y dice que fuimos creados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es entonces para que vivamos y prediquemos el evangelio. Hay que vivirlo y hay que predicarlo. Sí, como le decía hace un momento, hay una función interna, que es precisamente cuando nos reunimos para estudiar o para la predicación. Porque esto que sucede, pues es hablar de las grandes maravillas que Cristo Jesús está haciendo y ha hecho por nosotros. Pero también, como le decía, hay una función externa que se lleva a cabo cuando la iglesia está dispersa en la sociedad, dispersa en el mundo. Y es que tenemos que dar a conocer entonces a este mundo al Cristo bíblico, al Cristo de la Biblia, al verdadero, como le llama Juan. También debemos entonces a ellos anunciarles, predicarles las virtudes, la maravilla de la salvación que ha previsto para nosotros Cristo Jesús y que la está ofreciendo porque nosotros pongamos nuestra fe en Él. Recuerde que se trata de predicar la palabra, pero no solamente
de los labios para afuera, sino con hechos. Porque lo que nosotros predicamos no son imaginaciones, ni es tampoco doctrina religiosa. Pero fijémonos, la manera en que nosotros funcionamos al interior, o sea, vamos a hablar dentro de las cuatro paredes que encierran a la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los creyentes. Pero como funcionamos entonces al interior de la iglesia, entonces nosotros impactamos al exterior, a la sociedad, de manera positiva o de manera negativa, según como nosotros estemos actuando. Déjame explicarme un poquito más. Por la manera en que actuamos y nos comportamos entre nosotros, el mundo que nos observa es impactado, te decía yo. Pero si el mundo que nos está observando es impactado de manera positiva, nos respeta y desean tener lo que nosotros tenemos, que es a Cristo Jesús. Pero si por la manera en que se está comportando la iglesia local impacta al exterior de manera negativa, entonces se van a burlar de nosotros, de lo que les decimos, y rechazarán lo que nosotros decimos tener y lo que nosotros decimos que somos. Porque si están impactados de manera negativa, pues ellos lo que piensan es, pues hipócritas hay muchos en el mundo. Cuidado con eso. Nosotros creamos la fama de la iglesia por lo que somos a los ojos de los demás, buena fama o mala fama. Fíjese la responsabilidad que tenemos ante nuestro Señor Jesucristo y ante la sociedad. En los evangelios, por ejemplo, la fama del Señor Jesucristo, así como fama, se menciona unas 10 veces y siempre obviamente es buena fama. Te pregunto, ¿qué haces tú para mantener y exaltar la buena fama de nuestro Señor? Todo esto tiene que ver con la enseñanza que nos está dando la Escritura. Lucas registra lo que está sucediendo, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos algo. La Biblia nos muestra entonces, por ejemplo, que la iglesia recibe varios nombres. Entre ellos está el de familia de Dios, miembros de la familia de Dios, y el cuerpo de Cristo. Cada título que recibe la iglesia tiene mucho que ver, o todo que ver, con la manera en cómo funciona, con la manera en cómo se desempeña. Y estos nombres llaman mucho la atención. Entonces decíamos, fíjese, el primero que yo mencioné, porque son muchos, pero nada más me quiero limitar a estos dos. El primero que mencioné es que somos familia de Dios. Por lo tanto, debemos comportarnos como una buena familia, no como una familia mundana en donde todos se están peleando contra todos, se aborrecen y ni siquiera quieren estar juntos. Eso es un mal ejemplo de una familia. Por el contrario, nosotros, que somos familia de Dios, debemos demostrarle al mundo la clase de Dios que tenemos, en la cual vivimos. Que no es palabras, que son hechos, porque tenemos un Dios santo, amoroso, justo. Entonces, fíjate, esto no quiere decir que todos tenemos que pensar igual. No, puede haber mucha diferencia en nuestra manera de pensar, pero las diferencias se deben limar para la gloria de Dios, no para salir exaltados nosotros. El otro nombre que te decía, que es también importante, es el que nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Y esto debe entenderse de tal manera que sepamos que somos un cuerpo, pero un cuerpo que debe funcionar con armonía. No un cuerpo que la gente vea y que vea, pues no sé, enfermo, atrofiado, ¿sí? Disfuncional. Este último título nos dice claramente que debemos vivir, fíjate, si somos el cuerpo de Cristo Jesús en la tierra, debemos de vivir como Cristo Jesús viviría. Debemos de hacer lo que Cristo Jesús haría si estuviera aquí en la tierra. Pero está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que al ser familia de Dios y el cuerpo de Cristo Jesús es enormemente simbólico. Tenemos que entender
en toda su extensión estos conceptos para que entonces nosotros nos comportemos como tales. Dios Espíritu Santo nos ha dejado por escrito lo que es y debiera ser la iglesia siempre. No nada más al principio, sino siempre para que el mundo vea en nosotros a nuestro Salvador. El ejemplo es claro y es contundente, porque son hechos. No son imaginaciones ni buenos deseos. De lo que nosotros debemos hacer en la iglesia, en este mundo, hasta que Cristo Jesús vuelva por nosotros. Para que no andemos, fíjate, en las imaginaciones de nuestro corazón, podemos ver claramente lo que la Escritura nos dice de la iglesia hasta que Cristo Jesús regrese. Por eso estamos viendo los hechos, estamos viendo cómo comienza la iglesia, qué es lo que debe hacer la iglesia, cómo funciona la iglesia en su principio, en ese momento tan especial. Yo creo que en tu vida has vivido momentos muy especiales y entonces te das cuenta del gran significado que tienen. Precisamente es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo era la vida de la iglesia cuando todo comienza? Ahí está en la Escritura. Fíjate, no tenemos que imaginárnoslo. No tenemos que ir a hacer una investigación ardua. Todo está escrito con mucha claridad. Dios quiere que entendamos esto. Dios quiere que imitemos todos aquellos momentos preciosos, bellos, que son los que han impactado al mundo. Entonces, podemos ver, fíjate que la iglesia funciona tal como el Señor Jesucristo les declaró a los apóstoles antes de ascender al cielo y que quedó registrado en Mateo capítulo 28 del verso 18 al 20. La iglesia, mientras hace su vida diaria, y vuelvo a recordarte, la iglesia somos los creyentes, no es el local. Bueno, pues entonces, mientras cada miembro de la iglesia hace su vida diaria, debiera predicar el evangelio para ir haciendo discípulos. El objetivo no es hacer nada más creyentes en el Señor Jesús, sino hacer de ellos discípulos del Señor, no nuestros. Esto para los que no podían salir fuera de su país. Porque hay otros a quienes el Señor ha llamado para que vayan a otras naciones a llevar el evangelio y a hacer a los creyentes discípulos. Ese es el objetivo, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, en términos bíblicos diremos que es un creyente que aprende la doctrina de Cristo y la vive. A los discípulos, dice el mismo pasaje del que estoy hablando, que se les bautizaba y se les enseñaba a que guardaran, o sea, a que obedecieran todas las cosas que Cristo Jesús había enseñado. Entonces el Señor Jesucristo va edificando su iglesia en la medida en que los creyentes entienden y aprenden a vivir de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús. Por eso es importante que se enseñe la palabra de Dios. No nuestras ideas, no nuestras filosofías, no nuestra manera de ver las cosas, no como creemos nosotros que deben de ser las cosas. Porque tristemente muchas veces eso es lo que está pasando. Por eso no hay poder de Dios. Fíjate, la palabra de Dios, la Escritura nos dice que se debe de enseñar la palabra de Dios, dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque cuando vives la palabra de Dios, el mensaje de Dios, entonces vives en el dunamis de Dios, en el poder de Dios. Si vives según la sabiduría de los hombres, pues mira, cuidado, porque te han engañado, usando quizás, sí, el nombre del Señor Jesús. Pero debes fijarte en si Cristo Jesús realmente está edificando la iglesia, si no es nada más o no se trata nada más de motivarte a hacer cosas en lugar de vivirlas. Y cuidado con esos que se llaman independientes. Cristo Jesús no está aquí para edificar a los llaneros solitarios. Aquellos que se consideran que son iglesia de Cristo Jesús, pero que no se sujetan
a ningún tipo de liderazgo. Ellos se llaman independientes. Y yo me pregunto, ¿independientes de qué? ¿De la iglesia? ¿De Cristo Jesús? ¿De qué? Porque Cristo Jesús es el que está edificando su iglesia. Y la iglesia es el conjunto de creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación y que se han bautizado identificándose con Él en su muerte y su resurrección. Así que somos un cuerpo, somos una familia, no individuos desparramados por ahí en el mundo. La verdadera iglesia de Cristo Jesús sigue los siguientes lineamientos. Fíjense, los que vemos aquí en la Escritura. Nosotros estamos hablando del pasaje de los Hechos del capítulo 2, del 41 al 47. Entonces, ahí encontramos nosotros los lineamientos que nosotros debemos seguir si queremos ser una iglesia como la del primer siglo, como cuando todo comenzó. Entonces, lo primero que nos dice ahí es que debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar viene del griego proskartereo, palabra compuesta por dos términos: pros, que significa ir hacia, y cartereo, que significa ser fuerte. Déjame parafrasearlo utilizando esta definición. Vamos. El verso, si nosotros utilizamos este verso literalmente de la palabra, vamos parafraseándole, perseverar es que se iban haciendo fuertes al estudiar y apegarse a la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que significa etimológicamente la palabra proskartereo, o sea, ir hacia hacernos fuertes. Y solamente la iglesia y solamente el creyente se hace fuerte cuando se apega a la doctrina de Cristo Jesús. No hay cristiano fuerte, no hay una iglesia fuerte si no persevera, si no se hace fuerte apegándose a la doctrina de los apóstoles. Para que la iglesia sea una verdadera iglesia de Cristo Jesús, debe perseverar, debe de mantenerse firme en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, para que no nos compliquemos la existencia, la encontramos redactada en la Biblia. Ahí está, en la Escritura. No, mira, la revelación de Dios no está en las encíclicas o en libros que están fuera del canon de la Escritura, del canon bíblico. No está en otras revelaciones como en sueños, en visiones, en profecías, aparte de lo que dice la Biblia. Por eso son tan peligrosos los Dios me dijo. Por eso son tan peligrosos el Señor me habló en sueños. En la Biblia existen dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, pero ninguno de esos dones es de adivinación o de hechicería. Ninguno de esos dones es para provecho personal. Son para provecho o beneficio de la iglesia. Si no es así, lo que tienes delante de ti, donde tú te reúnes, entonces lo que tienes enfrente es una sanguijuela que solamente está diciendo: dame, dame, dame. Quiere ser exaltado, quiere ser señalado, quiere ser distinguido. La iglesia perseveraba y debe perseverar hasta el día de hoy en la doctrina de los apóstoles. Y esta se encuentra solamente en la Escritura. Pero como hemos dicho, Satanás, la carne y el mundo no duermen. Siempre están al acecho, siempre están viendo cómo desviar al creyente o al que se quiere acercar a Cristo Jesús, cómo desviarlo del camino, cómo desviarlo para que realmente no ponga atención en la palabra. Desgraciadamente, fíjate, muchas iglesias, no todas las iglesias a lo largo de la historia del cristianismo, no han perseverado en la doctrina de Cristo Jesús. Han creído y difundido muchas doctrinas que no son bíblicas, que no son de los apóstoles, y han engañado a la gente. Sí, la manera en que la presentan es con artimañas, con un arte mañoso, para poder atrapar a los oyentes. Sus artimañas entonces son muy efectivas de acuerdo a sus propósitos. Atrapan sobre todo
a los indoctos, o sea, a los que no están documentados, a los que no están estudiados, a los débiles. Una oveja débil es aquella oveja que no se alimenta de la palabra de Dios. Pablo decía de ellos: han escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pedro decía que tergiversan, tuercen las escrituras. Judas nos dice que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Han manipulado entonces la escritura para apoyar sus propias ideas, para apoyar sus propósitos, sus objetivos, no los de Cristo Jesús. Por eso debemos estar tan atentos en esto de perseverar, de hacernos fuerte en la doctrina de los apóstoles, que es a final de cuentas la doctrina de Cristo Jesús, porque los apóstoles hablan la palabra de Dios, dicen lo que Dios dice. Mira, hay una advertencia tremenda que hace Juan el apóstol en su segunda carta, ahí en el capítulo 1. Te voy a leer del verso 8 al 10. Dice así, dice: mirad por vosotros mismos. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Ahora, ¿sobre quién está poniendo la responsabilidad para no ser engañados? ¿Sobre quién el Señor pone la responsabilidad para no ser engañados? Sobre ti mismo, sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la revelación. Mira, hoy gozamos de tanta libertad y facilidad para tener tu Biblia ahí en tu mano y poder checar si lo que se te enseña, si lo que se te predica es realmente de acuerdo al contexto de la Escritura, es realmente la palabra de Dios. La tristeza es que no todos quieren. Se les hace mucho que leer. Pero la Escritura te está diciendo, Juan te está diciendo, no pierdas el fruto, y el fruto tiene que ver con la vida eterna. No estamos hablando de un pasatiempo, estamos hablando de que te esfuerces por alcanzar, por asir todo aquello que está revelado en la palabra de Dios. Así, por eso yo te digo que cuando escuches la predicación, cuando estés escuchando un estudio, analiza las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque es de suponer que tú tienes, mira, no me digas que no. A veces invertimos en muchas cosas o gastamos en muchas cosas, pero no gastamos o no invertimos más bien en una Biblia, en una buena Biblia de estudio. Se nos hace mucho dinero, pero gastamos nuestro dinero, lo despilfarramos muchas veces en cosas vanas, en cosas que no te van a servir para nada. Pero si tú no estás poniendo atención en la palabra de Dios por flojera, o sea, porque a lo mejor tienes las herramientas que tú necesitas, pero por flojera no vienes a la palabra, pues mira, puedes perderte por flojera eternamente. Si lo haces porque confías en quien te está enseñando, en quien te está predicando la palabra, pues mira, puedes ir a la muerte eterna por confiado. Y por eso es tan importante, por eso la Biblia es el libro más vendido de toda la historia y lo sigue siendo aún en estos momentos del siglo XXI. No hay un libro que se venda más que la Biblia. La Biblia está normalmente en todas las casas de los que se llaman a sí mismos cristianos, pero es la menos leída. Y si la leen es la menos comprendida, porque no ponen atención en lo que está diciendo la palabra de Dios. No leemos con un corazón abierto, con una mente abierta. Leemos con nuestra mente condicionada por lo que se nos ha dicho. Y entonces no hay conversación con Dios, porque estás condicionado a lo que se te ha dicho y no abres tus ojos a lo que Dios está revelando. Sigue diciendo Juan, fíjate: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
¿Te fijas qué directo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no es de Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan es concreto, Juan es directo, porque se trata de la vida eterna de las personas. Y las personas deben entender que la eternidad o la pasan con Dios o la pasan lejos de Dios. Eternamente separados de Dios, esto es en el lago de fuego. Por eso es directo, es concreto. No tienes que andarle buscando el hilo negro a nada de lo que se te está declarando en la Escritura. Esto es doctrina de los apóstoles. Juan es un apóstol. Y para perseverar entonces en la doctrina, hay que conocerla. No podemos perseverar en aquello que no conocemos. Qué triste es ver, fíjate, que a los que se llaman cristianos andan en la red promoviendo filosofías del karma, o sea, filosofías budistas. Qué triste es ver que promueven doctrinas de prosperidad que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Qué triste que promueven las cosas que se imaginan son correctas para Dios. Imaginaciones del corazón. Déjame ponerte un ejemplo. Hace unos días leí un post que decía: si tienes pasión por Dios o por la Escritura, debes aprender hebreo. Dices, ¿cómo? Eso no dice en ningún lugar en la Escritura. Dale la vuelta de tapa a tapa. Cosas como estas son para llevar agua a su molino. No son palabra de Dios. Obviamente no hay respaldo bíblico, un versículo bíblico que le sirva de respaldo bíblico a cosas como esas. Pero hay quien se emociona con estas palabras y dicen, sí es cierto, se las creen y entonces quieren vivir así. Y así ya no perseveraron en la doctrina, no en la doctrina de los apóstoles, sí en la doctrina de los lobos rapaces, no en la doctrina de Cristo Jesús. Inmediatamente, fíjate lo que está diciendo Juan. Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la de perseverar en la doctrina de Cristo Jesús, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No, no es una agachada. Eso es lo que dice Dios. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador que hablamos de pasada al final de la predicación anterior? Ese tipo de gente son los que cayeron entre pedregales y entre cardos y espinas, ¿sí? No perseveraron. Sí oyeron con gusto, sí les gustó, sí se emocionaron, quizás hasta las lágrimas. Pero, ¿y eso qué? Ese emocionalismo pasa rápidamente. Por lo tanto, entonces, no son de Cristo. No estoy hablando o predicando condenación. Por el contrario, te digo todo esto porque quiero que te asegures de que eres de Cristo Jesús. Puedes hacerlo. Mira, el segundo punto es que perseveraban en la comunión unos con otros. Todo esto tiene que ver con saber si soy o no soy, si creo o no creo, si oigo nada más, si adapto lo que oigo a mi manera de pensar. Cuidado. Estoy perseverando en lo que yo creo, no en lo que dice la palabra de Dios. Porque a muchos no les interesa eso de la comunión de unos con otros. Les cae gordo unos y otros. Se sienten muy exquisitos. Entonces, fíjate, la iglesia, la primera iglesia, aquella a la que Dios dio la bienvenida con una serie de señales tremenda, se hacían fuertes unos a otros. Hierro con hierro se afila, dice la palabra. Y esta palabra, comunión, koinonia así se traduce como comunión. Y es correcto.
pero también se puede traducir como compañerismo. Compañerismo. Y hay compañerismo cuando nos saludamos unos a otros y nos interesamos unos por otros, cuando convivimos, cuando vamos más allá del buenos días, adiós, que Dios te bendiga. Hay compañerismo cuando nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros. Fíjate hasta qué grado llegaba el compañerismo en esta iglesia naciente, en esta iglesia que acababa de nacer, en esta iglesia que irrumpía con su luz en el mundo. Dice, vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. ¿Cómo sabían que tenían necesidad? No hay dones de adivinación. Pues entonces es obvio que por la convivencia, por el compañerismo, por interesarse más en unos y otros, porque a veces lo que vemos es solo la apariencia, no es la realidad. Entonces dice, vendían sus propiedades para ayudarse. Y luego dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. O sea, la comunión de la iglesia, el compañerismo de la iglesia alaba, exalta a Dios. La gente puede ver a Dios en nosotros. Somos una familia y nos debemos preocupar por el bienestar de los demás. En la iglesia primera no hubo clasismo. Atención, ¿me escuchas? En la iglesia primera no hubo clasismo, o sea, distinción de personas por el estrato social al que pertenecían. Todos eran uno y lo mismo, familia. Después Satanás, la carne y el mundo empezaron a introducir en la iglesia el sentimiento, el sentir por la clase social. Después, mira, aquí dice que comían, convivían con alegría, con sencillez. Pero después entró por la carne, por el diablo, por el mundo, entró la competencia incluso en los alimentos, porque aquí dice que comían con alegría y sencillez. Y quizás empezaron a preparar platillos, los que más podían, empezaron a preparar platillos más espectaculares, que hasta verlos daba lástima a lo mejor comenzar a comerlos. Pero la verdad es que comenzaron a sobresalir unos sobre los otros. Se acabó eso de comían con sencillez y alegría. La competencia egoísta entró en la iglesia. No permitas que eso pase. No permitas que en la iglesia de Cristo Jesús se pierda la sencillez, porque sin sencillez no hay alegría, hay competencia. Tercero, dice ahí que perseveraban en el partimiento del pan. Esto es en lo que se llama la Santa Cena o la mesa del Señor. Fijémonos entonces que hay dos tipos de comunión que juntos hacen una sola. La comunión entre los hermanos y la comunión con el Señor a la hora de recordar, a la hora de hacer memoria del sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor. Para cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, llega el momento en que les dice a los corintios, en esto no los alabo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Había división por clases. Ya no celebraban la mesa del Señor. Ahora cada quien traía sus propios alimentos y se sentaba a comer, despreciando a los que no traían nada, poco o nada, y no compartían los alimentos. Se dividían en grupos. Los ricos y los pobres, los casados y los solteros, los rojos y los verdes, los de chile y los de dulce. Qué decepcionante es la división de clases que Dios nunca, jamás ha promovido. Pero nosotros nos sentimos con la libertad de enfatizarla, de establecerla,
y nos sentimos satisfechos por lo que hacemos. Sentimos que estamos bien delante de Dios con lo que hacemos. Y Cristo lo que quiere es la comunión en la iglesia. Cristo lo que quiere es la unidad en la iglesia, no la división, no la acepción de personas, de ninguna manera. Una de mis tristes experiencias es que en una ocasión estaba en una reunión y pasé a un grupo a saludar a gente conocida. Y en eso llegó un pastor. Qué triste. Llegó un pastor con una persona a la cual presentó e introdujo en el grupo. Y cuando se retiró, lo dejó ahí y le dijo así, yo escuché: ahora sí te vas a sentir bien con los de tu clase. ¿Qué? ¿Quedé yo pasmado? ¿Qué dijo? Y entonces, luego fui y le dije que estaba mal lo que él había hecho. Pero el tonto a sus ojos fui yo, porque me dijo: pero la realidad es que se siente mejor entre los suyos. Prefirió recibir a esta persona recién llegada a la comunión cristiana. Prefirió que se sintiera cómoda y aceptada, en lugar de enseñarle de entrada lo que Dios dice. Sin diferencia de clases. Hay que relacionarse con todos de igual manera. Al parecer, a gente como él no le interesa lo que dice la Biblia. Lo que le importa son las costumbres sociales. No fomentemos la diferencia de clases. No fomentemos las diferencias sociales. Son condenadas por Dios. Debemos condenarlas también nosotros. Debemos echarlas fuera de nuestra congregación y con temor y temblor evitar que eso ocurra, que eso cunda en la iglesia. Cuarto punto. Perseveraban en las oraciones. La oración es lo que nos mantiene, fíjate, mostrando, viviendo la dependencia de Dios. Si no oramos, eso quiere decir algo así como: mira Dios, yo no te necesito para nada, yo puedo hacer las cosas solo, yo los resuelvo solo. La oración trae a nuestra vida entonces la declaración de dependencia de Dios y el reconocimiento de que es Dios el que actúa a nuestro favor con sabiduría, la sabiduría de Él, para que nosotros salgamos adelante en la vida. Hace unos días también uno de nuestros hermanos que coordinan la oración y se alternan en la dirección, nos recordaba, para invitarnos a la reunión de oración, nos recordaba y nos decía: miren, los judíos oran 3 veces al día, los musulmanes 5 veces al día. Nosotros debemos, dice la Escritura, orar sin cesar, ni 3 ni 5, sin cesar. A nosotros la Escritura nos manda a orar sin cesar. Esto no quiere decir que no hagamos otra cosa que estar orando. No, lo que significa es que a lo largo del día no cortemos la comunicación con Dios y estemos orando, alabando y exaltándolo. La oración, en oraciones cortas, en oraciones largas, llenas de urgencia o de dolor o de gozo y alegría. La cuestión es hablar con Él a lo largo del día. Sí, hay momentos especiales que podemos llevar a lo privado, pero también hay momentos en que con la confianza de ser familia podemos llevarlo a la comunidad, a la congregación. Pero pregunto, ¿no tenemos un Dios vivo? Claro que sí tenemos un Dios vivo. Entonces podemos hablarle constantemente en el mismo momento que sucedan las cosas, en tiempo real, como dicen ahora. A eso se refiere Pablo cuando nos está diciendo que oremos sin cesar, de camino, sentados, parados, de rodillas, cuando oyes algo, cuando sabes o ves algo, solo o en grupo, cuando lees la Escritura, etcétera. Lo importante es que ores y que quede bien claro. Orar es un privilegio. Orar es un privilegio, no es una obligación. Espero entiendas esto. Esta perseverancia
de la iglesia hacía que todo el pueblo, fíjate, y se refiere a todo Jerusalén, pero también es aplicable a tu vida, a tus vecinos, a tu colonia. Todo el pueblo los respetaba y los admiraba, dice ahí, por cómo vivían. La congruencia al hacer lo que Dios dice, al hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, trae el respeto de los que te rodean. El amor que mostramos o nos mostramos entre hermanos trae la admiración de los demás. Y cuando respetan y admiran la iglesia, entonces vienen a buscar lo que nosotros tenemos y ellos también quieren tener y ellos necesitan. Ven que realmente Dios está obrando en nuestra vida y alrededor de nuestra vida, pero no de una manera convenenciera, no de una manera falsa, no de una manera que busca llevar agua para su molino, sino de acuerdo a la palabra de Dios. El realmente ser una iglesia como la que Dios nos está mostrando no se puede ocultar, se ve, resplandece, es luz en medio de las tinieblas. El resultado entonces de esta perseverancia, de esta constante perseverancia, dice la Escritura, el Señor añadía cada día los salvos. En los manuscritos no existe la expresión añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si te fijas, esa frase no es congruente, esa sintaxis no es correcta porque pareciera que está hablando de una expresión compleja en cuanto a los tiempos. En tal caso, una buena manera de traducir ese verso es como lo hace la Biblia de las Américas. Dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así sí es congruente con el mensaje del Evangelio. Al ser salvos, eres añadido a la iglesia. Escúchame, porque la iglesia solo está formada por los salvos. El manuscrito entonces dice, he curios prostitemi kata emera ho soso. El Señor añadía cada día a los salvos. ¿Te fijas que dice el Señor añadía? Porque el Señor sigue añadiendo cada día a todos los que vienen a Él. El Señor es el que añade a los verdaderos creyentes, a los que verdaderamente creen en Él, no a los que creen que creen. Examina tu corazón y si no estás seguro, entrégale tu vida hoy a Cristo Jesús. Recuerda, se trata de tu vida de manera eterna. En conclusión, estamos hablando de hechos. Los cristianos fuertes, la iglesia fuerte, es aquella que persevera en la doctrina de los apóstoles. Déjame repetir la paráfrasis de hace rato. La verdadera iglesia es aquella que se hace fuerte estudiando y apegándose a las doctrinas de los apóstoles, doctrina que encontramos en la Biblia. Aléjate de quien no enseña la palabra de Dios con fidelidad, porque no quiere tu crecimiento espiritual. Te quiere ignorante para manipularte más fácilmente. Y por último, hazte una pregunta sincera y prudente, porque de ella depende tu vida eterna. ¿En realidad has entregado tu vida a Cristo Jesús? ¿En realidad eres parte de la iglesia de Cristo Jesús? ¿Podemos hablar de ello como un hecho? Si es así, gloria a Dios. Si es así, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por una y otra vez traer a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestro conocimiento, esa dulce historia, esa magnífica historia. Es la historia jamás contada.
la de tu amor por nosotros, que con hechos demostraste viniendo a salvarnos, viniendo a morir en nuestro lugar en una cruz. Gracias, Señor Jesús, por eso, por tu amor inmenso e incomprensible. Pero bendito seas por extenderlo a cada uno de los que pongan su fe en ti. Bendice, Señor, en este momento a cada uno de mis hermanos, mis hermanas y estas personas que quizá yo no conozco, Señor. Pero como tu palabra ha golpeado su corazón, ha llegado hasta su corazón, yo espero que en este momento estén entregando sus vidas a ti, Señor. Y tú harás maravillas en su vida, porque tú eres Dios. Y también quiero rogarte, Señor, porque nos bendigas en esta vida, en este mundo material, que bendigas, Señor, nuestro trabajo, nuestro negocio, todo lo que hacemos, Señor, por salir adelante, que nuestras casas salgan adelante. Al hablar de la casa estoy hablando de nuestra familia, Señor. Que tengamos para todo lo que necesitamos, que abunde, Señor, tu bendición, que no sea, Señor, de una manera limitada. Tú eres Dios generoso y puedes prosperar nuestra vida. Primero, prospera nuestra vida espiritual. Prospera nuestra vida física, Señor, dándonos salud en medio de esta tormenta, Señor. Y no permitas que seamos dañados económicamente por todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor. Tú estás por encima de todo, así lo creemos, así lo confesamos. Y te decimos, dependemos de ti. Extiende tu mano generosa para tomar abundantemente de ella. Pero también así, nosotros con un corazón generoso, te regresamos a ti lo que a ti te corresponde, Señor, los diezmos y las ofrendas, para que tu obra siga caminando en este mundo, se siga llevando a cabo en este mundo, Señor, hasta tu pronto regreso. Te esperamos pronto, Señor Jesús. Ven por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, así rogamos. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, este Dios amoroso que tiene los brazos extendidos para que nosotros vengamos a Él y para que una vez que vengamos a Él crezcamos, seamos edificados en la fe, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.